Bueno, terminamos prácticamente con lo que estábamos eh, leyendo con los jueces, así que vamos a comenzar con una carta. Eso es lo que es una epístola, una carta en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Y como saben, la Biblia tiene distintos tipos de libros y cada libro tiene características en particular que uno tiene que tratar de entender. Esto lo digo, hay algunas personas que son más nuevas en medio nuestro. Cada libro tiene características particulares que uno tiene que entender a la hora de acercarse a ese libro. Hay libros que son más bien históricos, hay libros que tienen un poco de poesía, hay distintos tipos de libros. Y esto que vamos a abordar no es necesariamente un libro, nosotros lo tenemos en esta biblioteca que llamamos Biblia, pero es una carta, y como toda carta tiene un autor y tiene destinatarios y tiene algún tipo de contexto en el cual uno está escribiendo esa carta, ¿verdad? En algunas de las cartas que podemos ver en el Nuevo Testamento, bueno, a veces se hace más difícil saber quién es el autor, no lo dice con tanta claridad, y a veces se hace difícil entender los contextos en particular, y a veces no, a veces está bastante claro. En este caso en particular, la carta de Santiago, vamos a leer hoy solamente algunos primeros versículos. Se dice con bastante claridad el nombre del autor, aunque hay varios Santiagos dando vuelta, y vamos a dar lectura al primer versículo que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes? A las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, para aquel que lea esto por primera vez o escuche esto por primera vez puede tener algunas palabras que no entienda. Primero dice que el que está escribiendo es Santiago. Y si bien hay un par de Santiagos dando vueltas en la historia bíblica de este tiempo, la mayoría de los que saben de la Biblia, de los estudiosos, coinciden que este Santiago es el medio hermano del Señor. Es aquel que se crió con el Señor. Yo me imaginaba qué habrá sido esa crianza, ¿no? ¿Qué habrá sido esa relación de chiquitito, como todos tenemos con nuestros hermanos? Una cosa es tener una relación con un hermano cualquiera, un hermano mayor que puede ser mejor, más educado, más correcto que nosotros, y otra cosa es convivir con Dios hecho hombre sin pecado, ¿no? La comparación debe haber sido terrible, debe haber sido duro en cierta forma fue un privilegio, por supuesto, pero en cierta otra forma me imagino que habrá sido un desafío. Y saben que ese desafío de tener al Señor como hermano y de tener lo sobrenatural tan cerca, hizo que, dice la palabra de Dios, que tanto Santiago como el resto de los hermanos, esto está en Juan 7, dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es decir, cuando el Señor estaba desarrollando su ministerio, dice la palabra de Dios que sus hermanos de carne no creían en él. Y Santiago se ve que estaba ahí en la lista. En un momento se lo querían llevar al Señor porque el Señor estaba haciendo lo que él hacía, haciendo sus milagros y predicando y haciendo la obra que él había tenido que venir a hacer, y llega un momento que no ni siquiera paraba para comer y se lo querían llevar. Llevémoslo que está loco. Así lo trataba su familia. Por eso el Señor, cuando lo vienen a buscar, dice: mis hermanos, mi madre, mi padre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Así que este que escribe en un momento no creía en el Señor. Pero también la palabra de Dios nos dice en Corintios que este mismo fue uno de los que se encontró con el Señor después de que el Señor resucitó. Cuando el Señor resucitó, se encontró con una serie de personas. En 1 Corintios 15 dice, hay una descripción de grupo de personas, y entre ellas personas lo nombra Jacobo, lo nombra a Santiago, perdón. Y dice: Santiago es aquel con el cual el Señor se encontró después de estar resucitado, Y quizás, esto lo estamos infiriendo, no está escrito en la palabra de Dios, pero quizás ese fue el momento en el que Santiago se le abrieron los ojos y habrá entendido: cuando era chiquitito y hacía esto, y no era el mimado de mamá solamente, era Dios hecho hombre. Y aunque no le creímos mientras estaba en su ministerio porque nos parecía que estaba loco, ahora lo veía después de muerto, lo vio crucificado y ahora lo veía resucitado. Y seguramente eso generó un impacto terrible en Santiago, que finalmente él se presenta a sí mismo, como lo vemos en la carta, siervo de Dios. Esa palabra siervo significa un esclavo, absolutamente esclavo, y siervo, esclavo del Señor Jesucristo. No solamente pone a Dios y al Señor Jesucristo en la misma altura, sino que se hace él esclavo de ambos. Y ambas cosas son importantes, porque él podría haber dicho: mira, yo soy siervo de Dios y bueno, le creo al profeta Jesucristo, como hay algunos que dicen. No, él dijo: yo soy un esclavo de Dios y soy un esclavo de Jesucristo, que podría haber hecho mi medio hermano. Medio hermano porque era hijo de María y de José.
Por eso ellos, luego de que se casaron, luego que nació Jesús, ellos tuvieron su vida matrimonial y tuvieron más hijos, y este era uno de ellos. Él dice, yo soy un esclavo de Dios y un esclavo de Jesucristo. Santiago era uno que más adelante en la historia de la iglesia termina presidiendo la iglesia que quedaba en Jerusalén. Él era uno de los que estaba presidiendo la iglesia, de los que estaba llevando adelante la iglesia. Es decir, si algún asunto no se terminaba de resolver, se traía a Santiago y a los apóstoles y ellos terminaban de definir. Así que era alguien importante. ¿A quién le escribe Santiago? Dice esto, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, ¿qué significa esto? Miren, las 12 tribus habla del pueblo de Israel, es decir, le estoy escribiendo mayormente al pueblo de Israel. Como esta es una carta que se escribió muy temprana, quizás la primera, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, se escribió muy temprano en la historia, está muy cerca de la muerte de Cristo, está muy cerca de la creación de la primera iglesia. Y como quizás ustedes saben, la primera iglesia mayormente se componía de judíos, aquellos que eran del pueblo de Israel que se habían convertido al cristianismo, porque inicialmente se empezó a predicar solamente a los judíos. Después, con el tiempo, Dios les abrió los ojos de un montón de escrituras que hablaban de que el evangelio no solamente iba a ser para los judíos, sino que iba a ser también para los gentiles, y empezaron a predicar a los gentiles, pero hasta se asombraban de predicar a los gentiles. Ahora, en el primer tiempo la iglesia estaba mayormente compuesta por judíos, y este le escribe a los judíos, a los que están en la diáspora, en la dispersión. ¿Qué significa esto? Judíos que habían tenido que salir corriendo. Los judíos por naturaleza en muchos momentos de su historia son nómades de alguna forma, ¿no? De hecho, al día de hoy es una nación que está distribuida en todas las naciones. Creo que no sé la estadística de cuántos judíos hay en Estados Unidos, pero probablemente seguramente va a haber muchos más en el resto del mundo que en Israel mismo. Porque es una nación que tiene esa característica y fue perseguida en distintos momentos de la historia, en algunos momentos tomada cautiva en el Antiguo Testamento, pero este está hablando de los judíos que fueron dispersados a causa del Evangelio. Si me acompañan a Hechos capítulo 8, nos habla de la muerte de Esteban, el primer mártir que está registrado ahí por causa del Evangelio, y dice 8.1 lo siguiente, y Saulo, es decir, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, consentía en la muerte de Esteban, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, dispersos, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este Santiago, el medio hermano del Señor, le está escribiendo a estos que habían sido esparcidos. Entonces, repasamos un segundo el contexto. ¿Cuándo se escribe esta carta? Muy poquito después de que se formara la iglesia, muy poquito después de los primeros capítulos de Hechos, muy poquito después de que el Señor había muerto. ¿Quién le escribe? Uno que es medio hermano del Señor, que estuvo en el mismo vientre que el Señor, que se crió con el Señor, que es su hermano, medio hermano en la sangre de alguna forma, de carne por su madre, pero uno que no había creído, uno que se encontró, que se llama Santiago, se encontró con él después de resucitado y de ahí en adelante entregó su vida por el Evangelio. ¿A quién él está escribiendo? A una iglesia que en su mayoría, en 100% podríamos decir, es judía, y esta iglesia judía es una iglesia que está dispersa a causa de una persecución. Ustedes piensen, yo veía en este tiempo cómo salían de Ucrania, ¿no? Y digo, qué difícil salir de Ucrania. Quizás tenés ahorros en la moneda de Ucrania que no sé cuál es y ya esa moneda no vale más en ningún lado. Pasás a Polonia y ya no te la aceptan. Si tienes su propia moneda, no sé si usan el euro. Pero si usan el euro por ahí sí. Pero ¿cuánto podés tener ahorrado en dinero? ¿Cuánto podés llevar con vos? Especialmente en esta época donde eran dispersos, pero su riqueza se radicaba en sus bienes, en sus tierras, en sus animales, en las cosas que poseían. Podían tener alguna moneda de plata del Imperio Romano, podían tener alguna cosa, sí, podían tener alguna cosa, pero no era algo que podían transportar tampoco mucho, los caminos no eran seguros, así que salían con lo opuesto, hermanos. Estos hermanos que salían perseguidos, dispersos con lo opuesto. No tenían bitcoins que la podían cobrar ahí en el próximo pueblito, ¿no? Así que salían con lo que tenían y eran realmente pobres, eran necesitados, estaban siendo perseguidos, quizás habían sufrido de la familia algún muerto. Es importante que pongamos atención en esto, ¿no? Porque
Estamos hablando de la situación difícil en la que ellos estaban viviendo. Y claro, cuando leemos la carta y el contenido de la carta está pidiendo cosas realmente altísimas, hermano. Y está pidiendo cosas altas y prácticas a la fe para vos y para mí que estamos sentados, cómodos, que no estamos perseguidos, que tenemos sustento, que tenemos abrigo. Y se lo estaba pidiendo a estos hermanos que estaban en la dispersión. ¿Qué les pide? Texto de Santiago, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora, hicimos una radiografía rápida de quienes estaban recibiendo esta carta, ¿no? Estaban ahí con lo puesto, quizás en una carpita, quizás hospedado, tratando de conseguir un trabajo, tratando de darle de comer a su familia. Habían perdido todo, habían dejado todo, estaban en otro lugar, quizás en medio de otro pueblo que tenía otra lengua. Eran dispersos, estaban siendo dispersados y perseguidos. Y Santiago les dice de parte de Dios esto: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Tengan por sumo gozo. Les habla y les dice qué tienen que hacer en medio de la situación que estaban viviendo, y les dice también cuál es el objetivo final de parte de Dios para la situación que estaban viviendo. En este capítulo vamos a leer de dos cosas que yo necesito referir ahora para que no nos confundamos, que están íntimamente relacionadas. Acá el pasaje está hablando mayormente de las pruebas. Más adelante el capítulo también va a hablar de las tentaciones. Ambas cosas tienen cosas en común y están relacionadas, pero también son diferentes. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo, aunque están muy, muy relacionadas. Hermanos, para que lo tengamos claro, las pruebas son aquellas situaciones que Dios pone delante nuestro para que nuestra fe sea probada. Dios pone pruebas delante de nosotros para que nuestra fe sea probada. Es el mismo Dios el que hace que estas cosas ocurran. Y las tentaciones, bueno, las tentaciones no necesariamente. Las tentaciones, dice la palabra de Dios, que Dios no es tentado ni tienta a nadie. Lo vamos a leer más adelante cuando estemos estudiando esto. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Las tentaciones no tienen el objetivo de hacer brillar nuestra fe. Tienen el objetivo diabólico de hacernos tropezar. Ahora, Dios es quien permite todas las cosas que pasan en nuestra vida, absolutamente todas las cosas que pasan en nuestra vida, las pruebas y las tentaciones, las cosas buenas, entre comillas, por las cuales damos muchas gracias a Dios, y las cosas malas, entre comillas, que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Y es importante que tengamos hay una relación también entre estas dos cosas, ¿no? Porque cuando Dios te está probando y pone en duda tu salud, o pone una situación laboral, o pone una situación de algún tipo, ¿quién viene a hablarte al oído junto con Dios? Sí, el diablo. O sea que de alguna forma toda prueba también tiene un poquitito de tentación del diablo, ¿no? No es solamente la prueba. No es solamente la prueba. Por otro lado, cuando Dios permite la tentación, también de alguna forma es una prueba para nosotros. Es una oportunidad para que nuestra fe salga fortalecida, aunque en la tentación tenemos el riesgo de la caída. Tenemos el riesgo de la caída. Pero estas dos palabras no son lo mismo, no son sinónimos. En este momento estamos leyendo prueba, más adelante en el mismo capítulo van a ver que estamos hablando de tentaciones. Pero en este momento en particular estamos hablando de pruebas, es decir, tengan por sumo gozo cuando Dios trae una situación a tu vida que te pone incómodo, que te molesta, que te desagrada, porque esta es una gran oportunidad de parte de Dios. Quiero, hermanos, que tengamos algunas cosas presente con respecto a las pruebas, porque es fundamental para poder lograr ese gozo que el Señor dice. Lo primero es que la prueba no es opcional, no es optativa, la prueba es obligatoria. La prueba es obligatoria. Fíjense que el texto dice, si llegás a ser probado, no, dice cuándo sean probados. Cuando tu fe sea probada, ahí tenés que actuar.
Y ¿saben qué? No hay letra chica en el contrato que nosotros hemos firmado. Esto lo digo porque muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando viene la prueba. Justamente, 1 Pedro 4:12 dice eso: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mira, hermano, no hay letra chica en el contrato con el Señor. Lo que pasa es que hay muchos contratos fraudulentos dando vuelta, eso es una verdad. Hay muchos que andan predicando que cuando vos te acercás al Señor, todo va a ir como perfecto y no va a haber ningún problema en el camino. Y el apóstol Pedro dice: amados, no te sorprendas. No te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te pasara. No es así, no es opcional, es parte de la letra del contrato, entre comillas, es una forma de decirle, que hemos firmado cuando hemos creído en el Señor. Lo que vos tenés que saber es que si vos crees en el Señor van a venir pruebas. Y que esas pruebas son oportunidades para que se fortalezca tu fe. Punto y aparte. Eso es parte. Y además en la práctica lo vivimos. Vos quizás creés y decís: bueno, Señor, estoy gozoso y estoy alegre y conozco a la familia de Dios y estoy, que se me sale el corazón del pecho, estoy alegre, muy contento con todo lo que está pasando, y de repente, ¡pum!, te quedás sin trabajo. De repente tenés una situación que está probando tu fe y que si la pasás bien y la aprobás esa prueba, si salís aprobado de esa prueba, va a ser para bendición y para gloria del nombre de Cristo. Lo otro que tenemos que saber, hermanos, es que esta prueba está hecha como en esos laboratorios de prueba, de ensayos. Vieron que los laboratorios de ensayo mecánicos, ese tipo de cosas, yo hice en colegio industrial y me encantaban los ensayos mecánicos porque aplastan un hierro hasta que revienta, lo doblan hasta que se parte, lo estiran hasta que se corta, ¿no? Hay ensayos que hacen explosiones, pero ¿qué pasa en esos lugares donde hacen los ensayos? Si sale todo bien, ¿no? Es un ambiente controlado. Es un lugar donde la cosa puede romperse, donde la cosa puede explotar. ¿Y qué hacen? Bueno, están probando el material. Es la forma que saben si un material aguanta tantos kilos o menos kilos. Vos lo mirás a simple vista y son 2 pedazos de fierro. Y vos decís: bueno, podés colgar lo mismo. No, no podés colgar lo mismo. En este pedacito de fierro está ensayado que con el componente que el fierro tiene aguanta 1000 kilos. Y este no, y este aguanta 100. ¿Y cómo se logró saber eso? Bueno, se lo ensayó, se lo probó, se lo ensayó. Y hay uno que tiene el ambiente controlado y sabe hasta dónde puede tirar, sabe hasta dónde puede romper, está todo el ambiente controlado. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que cuando Dios nos prueba, el ambiente está controlado por Dios. Dice la palabra de Dios, y si bien lo dice sobre la otra palabra, lo dice sobre las tentaciones, dice el Señor que Dios no nos va a tentar más allá de lo que podemos resistir. No nos va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, perdón. No va a permitir que la tentación sea mayor de lo que nosotros podemos llevar adelante por la obra del Espíritu en nosotros, no en nuestra propia fuerza. Por la obra del Espíritu en nosotros. Eso es lo que dice la palabra en 1 Corintios 10. Bueno, hermanos, ¿qué nos queda para las pruebas? Si Dios es el que trae las pruebas, si Dios es el que controla las tentaciones que nosotros podemos sufrir y es Él quien trae las pruebas a la vida, ¿va a traer una prueba a la vida que nosotros no podamos soportar, que no podamos llevar adelante? Y esto nos tiene que dar tranquilidad. Nos tiene que dar tranquilidad. Las pruebas no son opcionales, como dijimos antes, son obligatorias, vienen a la vida, vienen a la vida, vienen a la vida del cristiano. Pero la realidad es que están siendo controladas por Dios. No hay nada que pase que Dios se le escape de la mano, no hay una explosión descontrolada en el laboratorio. Está todo bajo el control de Dios. El otro día veía un estado de WhatsApp que me encantó, que decía lo siguiente: a veces Dios calma la tormenta, a veces calma al marinero, otras veces nos enseña a nadar y a veces nos hace caminar sobre el agua. Dice eso: a veces Dios calma la tormenta, a veces calma al marinero, otras veces nos enseña a nadar y a veces nos hace caminar sobre el agua. ¿Sabe por qué, hermano? Porque además de estar en control, Dios tiene propósitos con la prueba que pone delante nuestro. No lo hace porque dice: a ver si se tropieza como lo hace el diablo. No. El Dios tiene propósito que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ese propósito que Dios tiene cuando pone una prueba delante tuyo tiene que ver con lo que Él quiere que vos logres. Con lo que Él quiere que vos logres. Y no te equivoques. No es como en el mundo que dicen: yo quiero sacar lo mejor de vos. No, Dios no quiere sacar lo mejor de vos. Dios quiere sacarte a vos del medio. Y que vos puedas pasar esa prueba y ser fortalecido en fe en el poder de Él, no en el tuyo.
no en el tuyo. Dios no está tratando de sacar la mejor versión de mí mismo ni de vos mismo. Está tratando de sacarte del panorama. Que vos puedas decir, yo no puedo hacer nada con esto. Realmente no estoy capacitado para llevar esto adelante y que puedas tomar de Él la fuerza para llevar adelante lo que tengas que llevar. Dios tiene un propósito y las pruebas, incluso en el colegio, las pruebas son parte del proceso de aprendizaje, hermano. Tenemos que entenderlo así. Las pruebas que Dios pone por delante son parte del proceso de aprendizaje. Yo sé que todos nosotros, y yo mismo cuando leía esto decía, está todo muy lindo, pero yo no quiero la prueba. Nadie quiere la prueba, ¿no? Nadie quiere la prueba. Pero tenemos que entender esto, porque ¿sabes qué? No es opcional. No vamos a poder decir, yo no quiero prueba. A mí el combo sin pruebas no existe. Entonces tenemos que entender cómo podemos atravesar las pruebas y salir gozosos y salir el Señor alabado, exaltado en medio de las pruebas por nuestra fe. Salir fortalecido. Porque si no, ¿sabes qué nos va a pasar? Nos vamos a sacar un uno tras un uno, tras un uno, tras un uno. Y las pruebas, como decía antes, son inevitables. La fe tiene que ser probada y el nombre de Dios tiene que ser glorificado en el proceso. Dice que cuando nuestra fe sea probada, va a tener que ser hallada o va a ser hallada, si aprobás la prueba, en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, hermanos, las pruebas, como decía, son inevitables, pero el crecimiento espiritual no es inevitable. O sea, vos podés evitar crecer espiritualmente. A veces pasa en la escuela de las nenas, ¿vieron? Cuando los chicos son muy chiquitos, el repetidor pasa desapercibido. Cuando son muy grandes, también más o menos pasa desapercibido. Pero hay una edad donde el repetidor ya tiene bigotes y los otros están más chiquititos. Entonces dice, che, ¿qué edad tiene este nene? No, es repetidor, papá. Y claro, lo ves ahí con los bigotes, ya está grandote, ya tiene otro cuerpo, porque desarrolló, tiene un año más capaz. Y en ese año más pegó un estirón que se nota muchísimo. Bueno, a veces nos pasa a nosotros que somos repetidores en la casa de Dios, ¿no? Y que se nos nota muchísimo, que somos el alumno de bigote, porque somos un poco repetidores, porque si bien la prueba viene, muchas veces desaprobamos una y otra vez. Desaprobamos una y otra vez y nos desesperamos hoy porque nos falta el trabajo y la próxima vez nos volvemos a desesperar aunque Dios proveyó y la próxima vez nos volvemos a desesperar y decir otra vez y otra vez y otra vez contestamos mal y otra vez hacemos y otra vez y volvemos y somos los repetidores en la casa de Dios. Y más de una fachada de cristiano, ¿no? Más de una fachada de cristiano se ha caído por el subsuelo a través de las pruebas. Porque vos lo ves y decís, cree en Dios, es fiel a Dios, mirá qué bien. Pero cuando viene la prueba y se sacude la estantería, hay que ver si ahí la fe esa es una fe verdadera o no, si va a ser hallada en alabanza o no. Porque a veces nos encontramos con adultos que hacen berrinches como niños frente a la prueba, que de alguna forma le reclaman a Dios, le reclamamos a Dios. Ahora, cuando la prueba se sale bien, se aprueba, bueno, produce lo que dice ahí en la palabra de Dios, produce lo que dice en ese texto, produce la paciencia, produce la madurez espiritual, por supuesto progresivamente, no de un día para el otro, ¿no? En esto no hay un examen en el cual yo me recibí de ingeniero y ya está, soy ingeniero, listo, no me lo saca nadie el título. No, en esto es una prueba de por vida, porque nuestro crecimiento es progresivo hasta que estemos con Él y seamos perfectos. Ahí cuando dice cabales que no le falte cosa alguna, entiéndanlo como madurez espiritual. La prueba nos lleva a la madurez espiritual. Ahora, produce madurez espiritual. No es perfección, es madurez. Pero la palabra en Proverbios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sabiendo estas cosas, hermanos, que nombrábamos recién, que las pruebas las trae Dios, que son inevitables, que están bajo el control de Él, que no nos va a probar ni nos va a dejar tentar más de lo que podamos resistir. Todas estas cosas tenemos que entender lo que nos está pidiendo Dios a través de Santiago. ¿Qué nos está pidiendo? Algo imposible. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es absolutamente imposible lo que está pidiendo. No me estoy equivocando de palabras. No es posible humanamente hablando. No es posible humanamente hablando. Hermano, vos y yo cuando tenemos una prueba, zamarreamos a Jesús en la tormenta como los discípulos, corremos en círculo así como los tres chiflados, haciendo ruido, vamos de acá para allá, agarramos al que podamos y le bajamos un cassette de un montón de cosas que nos pasan a nosotros. Y a veces pasan cosas insólitas en la casa de Dios. Una vez, me acuerdo, una hermana frente a una situación muy chiquita bajándole su gran desesperación a otra hermana viuda
y que alquilaba, ¿no? Y nos quedó para siempre decir, ¿qué voy a hacer? Estaba desesperada, ¿qué voy a hacer? Frente a una cosa que era menor, que era menor. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra falta de crecimiento espiritual, cuando nos encontramos con las pruebas, salimos corriendo y no aprobamos la prueba. A veces la prueba es en el día, ¿no? Es una pruebita rápida. Saquen la hoja, prueba sorpresa, te encontraste con alguna situación en el camino, en el día, en el trabajo, en lo que sea, y cuando llegás a la noche te acostás en la cama y decís, uy, reprobé, metí la gamba hasta acá, tendría que haber hecho esto otro. O a veces no, quizás llegás a la noche y decís, gracias a Dios me diste fuerza, pude aprobar esta pruebita que tuve hoy. Pero ¿qué pasa cuando la prueba es de largo aliento, no? Cuando la prueba es de largo plazo, cuando arrancás hoy con una prueba pero no sabes cuándo se termina, cuando viene una cosa atrás de la otra y viene el tentador a tentarnos y viene a hablarnos a la oreja y nos dice, viste, maldice a tu Dios y muere, ¿por qué seguís creyendo en Él? Y en el largo plazo la palabra de Dios nos sigue diciendo, tenés que creer en Dios, tenés que confiar en Él y tenés que estar gozoso en Él. Nosotros tendemos a enojarnos. El creyente nuevo tiende a decir, che, pero esto no es lo que yo firmé, ¿no? De alguna forma, no se dice así, pero se dice, estoy como defraudado. Yo vine al Señor y todo tenía que ser para bien. ¿Y cómo puede ser que me esté pasando esto? Bueno, no leímos la letra que ni siquiera es chica, lo que leíamos en Pedro. La tormenta viene a la vida, la tormenta viene a las dos casitas. Ahora, ¿cómo hacer para gozarnos en medio de esto? ¿Cómo hacer para gozarnos en medio de una situación que no nos trae gozo? Porque la realidad es que cuando el médico te dice que el análisis te salió mal, cuando el juzgado te dice que el juicio te salió en contra, cuando viene como Edgardo la otra empleada atrás de la segunda y atrás de la tercera y te viene con una cartita de documento, ¿cómo haces para tener gozo en medio de esas circunstancias? Bueno, hermano, lo primero es que le creemos a la palabra de Dios y creemos todas las cosas que venimos diciendo. Tenemos que ir a Él y tenemos que entender, decir, se lo decís al Señor, pero te lo estás diciendo a vos más que al Señor, ¿no? Casi que tendríamos que orar al espejo, más que orar al Señor. Señor, yo creo que las pruebas son para mi bien. Creo que no están fuera de tu control. No hay nada que me vaya a pasar que esté fuera de tu control. Lo creo. Creo en tu bondad. Creo que sos bueno para conmigo, a pesar de esto que estoy viviendo que me complica. Creo que tenés un propósito conmigo, creo que lo traes no por disfrute, sino porque querés hacer una obra en mi vida y que va a llevar a nuestra madurez. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar en medio de la prueba, hermano? Nuestra incompetencia, nuestra imposibilidad. El gozo, como decía antes, humanamente es imposible. Y yo tengo que reconocer esto, porque si no, yo soy de hacer listas de acciones y planes, ¿no? Yo soy el del plan de acción y la ejecución. Yo no soy de quedarme sentado. Si hay un problema, a mí se me ocurren enseguida 5 posibles soluciones. A veces son para empeorarlo el problema, pero se me ocurren. No soy ese que se queda con el pánico quieto, ¿no? ¿Vieron que dicen que la reacción animal es dos? O salir corriendo o atacar. Bueno, yo soy el que ataca. Yo trato de resolver el tema, ¿no? Pero la realidad es que en muchas de las circunstancias, cuando te das cuenta que no podés hacer nada, tenés que llevar a reconocer esto. Señor, esto que vos me estás pidiendo enfrentar, para mí es imposible. Y eso nos tiene que llevar a un nivel de humildad y a un nivel de dependencia de Él. Necesitamos una obra sobrenatural. Yo no sé en qué punto de la historia cristiana nosotros perdimos esto, hermano. No, lo perdimos. Hacemos iglesias, creamos alabanzas y nos ponemos acá adelante y enseñamos la palabra de Dios, pero la realidad es que nuestras vidas, en la gran mayoría, si Dios no nos lleva a terrenos desiertos, las vivimos en nuestras fuerzas y dejamos lo sobrenatural afuera. Dejamos lo sobrenatural afuera de nuestra vida cristiana y vivimos según el presupuesto que tengo. El otro día hablando con un misionero, decía el misionero, mira hermano, yo dejé de vivir en base al presupuesto que tengo. Lo que hago es vivir en base a lo que Dios quiere que haga y en función de lo que Dios quiere que haga, Él se encarga de que entre la plata. Vive al revés. Vive al revés. Y Él ve la mano de Dios, está dedicado a la obra de Dios. Por supuesto hay que tener una altura espiritual importante para no meter la pata con esto, ¿no? Pero nosotros en algún punto de nuestra vida cristiana dejamos lo sobrenatural afuera. Y terminamos haciendo pasos que si los seguimos más o menos vamos a tener una vida cristianamente exitosa.
Pero vos entendés que el plan de Dios para tu vida está por encima de tus posibilidades humanas. Está por encima de mis posibilidades humanas. El plan de Dios para nuestra iglesia está por encima de lo que podemos hacer juntando 4 o 5 voluntades y poniéndonos de acuerdo. Está por encima de eso. Dios tiene planes para vos y tiene planes para mí y tiene planes para esta iglesia que no son alcanzables con nuestras fuerzas humanas. Y por eso muchas veces trae pruebas a nuestra vida. Porque una de las cosas que quiere Dios que hagamos es que decir, yo no puedo alcanzar aquello que vos querés que alcance, Señor. No puedo pasar en medio de esta circunstancia y estar gozoso, no lo puedo hacer, no me sale el enojo, me sale estar amargado, me salen un montón de cosas menos el gozo. Necesitamos una obra sobrenatural. ¿Y querés que te diga? El gozo es una obra sobrenatural, es parte de los frutos del Espíritu. Si nosotros en medio de esa circunstancia queremos vivir con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza, lo que tiene que pasar es que tenemos que desaparecer nosotros y tiene que aflorar el Espíritu Santo de Dios para que haga una obra sobrenatural en mí en medio de las circunstancias. En medio de las circunstancias. Y es por eso que Dios nos lleva ahí. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo lo trae solamente Dios. El gozo es en Dios y en su Hijo Jesucristo. Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y nos da otra pista ese mismo texto, que es otra cosa que nosotros tenemos que hacer. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego tenemos que ir a Él, con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Cómo? ¿Tengo que ir a dar gracias si estoy afanoso? Sí. Tenés que ir a Él y tenés que ir con acción de gracias. Y dice lo siguiente, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben quiénes hablan de la paz de Dios? Aquellos que están en el entierro. ¿Cuántas veces nos pasa? Hemos estado ahí, ¿no? Muchos de nosotros. ¿Cuántas veces estando en el entierro podemos decir, mirá, en medio de toda esta circunstancia siento una paz de parte de Dios, siento un consuelo de parte de Dios terrible? ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque no podemos hacer nada frente a lo que Dios trajo. Dios decidió eso y yo hubiera decidido lo contrario, pero no puedo hacer nada frente a eso. Me encuentro incompetente, me encuentro imposibilitado de cambiar la realidad que estoy viendo. Y me rindo ante la voluntad de Dios. Hay gente que insulta a Dios en el momento del velorio. Pero a los creyentes, ¿qué nos pasa? Recibimos una paz, una consolación que sobrepasa todo entendimiento. Porque vamos a Él. Yo no sé si alguna vez te diste cuenta que muchas veces las frases de los médicos, pobre, capaz que está Susana y Juan Carlos escuchando, pero las frases de los médicos son desafortunadas en ese sentido, ¿no? Dicen, no hay nada más que hacer, está en las manos de Dios. Bueno, es lo mejor que me puede pasar. Siempre estuve en la mano de Dios. No hay nada más que hacer, lo único que queda es orar. Lo único que queda es orar. Y estas cosas se nos arraigan, hacemos un montón de cosas y lo último que nos queda es orar. Sin embargo, Dios dice, mirá, te tenés que regocijar en el Señor siempre. Tenés que reconocer tu imposibilidad, tenés que reconocer que si hay algo bueno, una dádiva buena, viene de Él y tenés que volverte a Él primero. Tenemos que reemplazar la queja y el berrinche para ir a Dios. Y no solo ir a Dios, sino que dice estar quietos delante de Dios, dice el texto. Salmos dice 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Segunda Crónicas 20, en la victoria de Moab y Amón, también se dice lo mismo. Estén quietos y vean la salvación que Jehová va a hacer con nosotros. Miren, hermanos, cuando nos dimos cuenta de cómo funciona la prueba, la acción siguiente es ir a Dios y estar en silencio delante de Dios. Ir a Dios y estar en silencio delante de Él y contemplarlo a Él. ¿Saben qué? Hay una relación muy estrecha entre la contemplación de Dios y la paz. Y también la adoración. Cuando yo voy a Dios y paso tiempo en contemplación, cosa que es absolutamente contraria al ritmo de vida que nosotros llevamos hoy, y digo, estoy mal y necesito parar la pelota, y ya tenés una excusa perfecta para parar todo porque decís, estoy mal,
no puedo resolver esto y voy a Dios y no me salen las palabras, pero sí contemplo su realidad, su persona, lo que Él es, lo que Él me dio, lo que Él me ama. ¿Sabes lo que surge? Adoración. Y surge gozo en nuestro corazón. No hay mejor adoración que el gozo. Vos fijate que cuando vos querés que alguien te quiera, está bueno que te diga te quiera, pero qué bueno que es que disfrute de vos, que vos sientas que está disfrutando de ese tiempo. Te puede decir 1000 veces que te quiere. Ahora, si disfruta ese tiempo con vos, te está demostrando que te ama, ¿no? Qué lindo que es, damos un regalo y te dicen gracias. Es bueno escuchar el gracias, pero qué bueno que ver que el otro lo disfruta, que se lo pone. Mirá, se puso de vuelta la ropa que le regalé, le encantó. Disfrutás más, porque vos le diste ese regalo, pero el otro te muestra su aprecio usándolo, su aprecio buscándote. Y esto es lo que pasa con Dios. Cuando nosotros contemplamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, le estamos diciendo, sos importante para nosotros, tenés verdaderamente el primer lugar en nuestra vida. ¿Y sabés lo que pasa ahí? Dios es exaltado, pero también el gozo de Dios es nuestra fuerza, como dice Nehemías. El gozo de Dios se produce en nosotros. Este gozo que nosotros usamos para alabar a Dios es el gozo que nos fortalece. Y está lleno de personas que han experimentado estas cosas. Yo anoté algunos para referirlos nada más. Cuando David está frente a Goliat, no es un niño temeroso, es un niño, un joven confiado, porque conoce al Dios que lo está apoyando. Cuando Moisés está ahí frente a lo que Dios lo pone a hacer, él por su tartamudez, por sus años lejos, por tantas cosas que él tenía, Dios lo pone frente a una situación para rescatar al pueblo de Israel y Moisés no se siente capacitado. ¿Pero en quién hace lo que hace Moisés? En el Señor. Unos 40 años antes, si lo agarramos a Moisés con 40 años, quizás él era un hombre que sentía que podía hacer las cosas por sus propios medios. Había matado a un egipcio queriendo defender a su propio pueblo. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Dios lo probó. Lo llevó a un lugar donde no era nadie y trabajó con él humillándolo. Le trajo prueba tras prueba en su vida para hacer de él el hombre que ya no confiaba más en su habilidad. Que cuando el Señor le dice lo que tiene que emprender, él mira su debilidad, hasta demasiado la mira su debilidad. Y no confía en lo que Dios va a hacer. Pero Dios hace algo con él a través de esa prueba. Podríamos decir Israel frente al Mar Rojo, ¿no? Se encuentra frente al mar, vienen los egipcios y van a morir. No hay forma de salvarse de esa si Dios no lo salva. ¿Qué reconocen? Su impotencia, su imposibilidad. Dios lo salva. Dios lo salva. ¿Qué decir de los muros de Jericó y esa estrategia de guerra absurda, que es dar vueltas alrededor de una ciudad hasta que se caen los muros? Y bueno, por supuesto siempre recordamos a Pablo. Pablo dice que él tenía una prueba constante, la tenía abonada la prueba, la tenía siempre con él, ese aguijón en la carne, eso que él tenía, pero dice que esas situaciones que él vivía, no solamente el aguijón, sino las situaciones que él vivía, dice Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido tienen un propósito. ¿Qué dice? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y de todos los demás. Pablo entendía que lo que él vivía, por ejemplo el aguijón, lo llevaba a la humildad. Es una prueba de parte de Dios. Dice, tengo este aguijón en la carne que me atormenta, quiero que se desaparezca, no quiero que esté ahí. Y le pedí al Señor que lo quite, pero él me dijo, no, aguantátela. Que te sirva, que te alcance mi gracia, le dijo el Señor. Aguantate esa prueba, aguantate ese aguijón. Lo tenía con él, 24/7. Y no lo quería. Pero ese aguijón lo llevaba a Pablo a la humildad que Pablo necesitaba para ser quien Pablo fue. Muchas de las cosas que Pablo vivió, nosotros no las querríamos vivir, por supuesto, pero son las cosas que, como él dice, redundaron para el progreso del Evangelio. Dice que además que redundaron para el progreso del Evangelio, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en sus prisiones, en las prisiones de Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que era de ejemplo para otros. Algunos a la verdad predican por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué importa? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en medio de esto, me gozo, dice Pablo, me gozo, justamente, el gozo de vuelta, y me gozaré aún.
No hay grandes hombres de Dios, hermano, ni grandes mujeres de Dios. Hay pequeños hombres en manos de un Dios grande, hay pequeñas mujeres en manos de un Dios grande. Tenemos que llevarnos esto a casa. Viniste al Señor, confesaste tus pecados a Él, comenzó una vida nueva. Bueno, sabe que la prueba viene. Tarde, temprano, mañana, pasado, sabe que la prueba viene. A veces son pruebas, exámenes multiple choice en el día. A veces son de largo aliento. A veces son de largo aliento. Pero tenemos que saber esto. Ninguna prueba que nos sobrevino, ninguna tentación, dice la palabra, pero aplica también a las pruebas, es más de lo que podemos soportar con el Espíritu del Señor. Ninguna es más. Y sabe también esto, que la palabra de Dios te invita a que te goces en las pruebas y que puedas dar gracias a Él, porque a través de la prueba Dios cumple los propósitos que tiene en tu vida y te lleva a aquellos lugares que no llegaríamos de ninguna forma si no fuera por esto. Ninguno de nosotros elige la prueba, ¿no? Ninguno de nosotros elige la prueba. Pero Dios, que sabe lo que nos conviene, la trae a nuestra vida. Tenemos que gozarnos, hermanos, y es un desafío humanamente imposible. En el Espíritu de Dios posible. Tenemos que gozarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yendo a Él. Mirando más a Dios que a nuestras pruebas. Hay un dicho, no es Biblia, pero quizás es gráfico. Dice, en vez de decirle a Dios sobre tus problemas, decirle a tus problemas sobre el Dios grande que tenés, o de los problemas grandes que tenés al Dios grande que tenés, ¿no? Bueno, tiene algo de verdad. Tenemos que ir a Él. Dios y la oración no es el último recurso, tiene que ser el primero. Tiene que ser el primero. Ir y contemplarlo, gozarnos en Él, adorarlo y poder obtener ese gozo que sobrepasa todo entendimiento para sobrellevar la prueba y aprobar, aprender, que no pase el año y seamos el bigotudo de la clase en primer grado, sino que en el tiempo podamos aprender, aprobar y darnos cuenta que hemos crecido. Quizás cuando la prueba venga de vuelta sea una comprobación, ¿no? Como el final en la facultad. Cuando te fue bien en los parciales, el final debería ser un trámite en general. Y es de alguna forma la comprobación de que aprendiste lo que ya rendiste y das gloria a Dios. Muchas veces nos pasa en la vida que miramos para atrás y decimos, si esto me hubiera pasado hace 10 años me destruía. Si esto me hubiera pasado hace un tiempo hubiera reaccionado distinto. Gracias a Dios por esas situaciones, donde podemos reconocer que Dios está aún trabajando en nuestra vida, muy a pesar de nosotros, y está haciendo una obra para que seamos aquellos que Dios quiere, para su gloria y también para nuestra bendición y nuestro gozo. Señor te bendiga.